¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que semana a semana le acompaña ya por 5 años junto a su casa para que usted pueda conversar, dialogar, tener temas de conversación en diferentes perspectivas en torno a lo que sucede a nivel mundial, regional, por supuesto también a nivel, digamos, local y, bueno, en este caso, a nivel de lo que pasa en Chile, porque tenemos un plebiscito que cuando usted esté viendo este programa vamos a estar a las puertas de ir a votar el día domingo. Y también tenemos que preocuparnos de lo que pasa después del plebiscito, que probablemente se ha transformado en un tema mucho más importante incluso que el propio plebiscito. ¿Qué va a pasar después? Y esos temas han estado ya en nuestros programas anteriores, mirando lo que la visión del apruebo, la visión del rechazo. Pero también se requiere un análisis en torno, bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades que hay en torno a todo ello? Y tenemos hoy día un invitado especial. Pero antes de presentarlo, que si yo debo decirle que usted está viendo este programa a través de todo lo que es la señal de Cablemundo, en sus diversas plataformas operables de cable a través del país. Desde Valparaíso a Yanquihue, ahí está también Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Nunguien en Concepción, y en otras redes sociales en YouTube, Twitter y Facebook. Y contamos con el auspicio de Salesforce.com. Que le ofrece una plataforma que le permite relacionarse con los clientes de una manera bastante, yo diría, dinámica y efectiva. Es una plataforma que integra una serie de departamentos, una serie de elementos que usted tiene en su empresa y le permite no solamente gestionar las capacidades y una mayor productividad de su empresa, sea pyme, mi pyme, sea empresa mediana y por supuesto sea una gran empresa. Esto permite incluir como ahí marketing, ventas, comercio, la atención con el cliente que cada vez es más importante, y usted y yo lo sabemos, y son muchas otras ventajas. Esto lo puede experimentar de manera gratuita y por 30 días una solución que le va yo diría, a dar un update importante en términos de productividad, rentabilidad y efectividad. Salesforce es tecnología y confianza. Estamos con don Mario Stay, que es el que se mueve por los laberintos del poder. Ahora, laberinto que no solamente surca en el Palacio de la Moneda en forma horizontal, sino que también en términos aéreos y yo diría hasta subterráneos escondidos que no conocíamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Efectivamente, ya es una tradición ya que en la moneda cada vez que hay actividades estamos llenos de drones grabando del mejor ángulo posible las actividades de los distintos ministros, del presidente de la República para tratar de dar un mejor ángulo de los anuncios que se están haciendo en este mismo tiempo y subterráneamente también porque en los pasillos hay mucho movimiento, hay mucho nerviosismo en estos días de cara a lo que va a ser el domingo y lo que se viene después de contar el 5 de septiembre en adelante porque también hay sorpresas escondidas por ahí, hay cosas que después ahí podremos estar comentando más adelante o que se van a ir develando en estos días. Yo creo que a esta altura no para sorpresa de mucha gente ya de momento. ¿Mm? Exactamente, y para conversar de eso y mucho más, nos acompaña quien ha tenido una carrera muy relevante dentro de los sistemas de partidos políticos chilenos y particularmente dentro de lo que se conoce como centro derecha. Ha sido secretario, o sea, perdón, ha estado del nivel comunal, ha sido secretario general, ha sido presidente del partido, ha sido diputado, ha sido ministro de defensa, le ha tocado estar en las situaciones más álgidas probablemente que ha sufrido nuestra democracia en los últimos 7 u 8 años. Y con una posición que muchas veces sorprende a los propios, sorprende por supuesto a los contrarios, y deja pensando y reflexionando a muchos otros que lo ven como también una carta política relevante y como un referente también político. Y por esa razón hemos invitado y aceptado nuestra invitación, cosa que agradecemos, a don Mario Desbordes Jiménez, una persona que ha estado en todo lo que es dentro de lo que es cómo se toman decisiones políticas a nivel partidario, a nivel gubernamental, a nivel legislativo. Por lo tanto, una tremenda experiencia. Mario, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Mario, por la conversación y gracias por la presentación ahí bien elogiosa, ¿no? Espero merecerla. Yo creo que sí, la que la merece porque finalmente te transformaste digamos que probablemente sin tú quererlo específicamente, en una persona que marca una ruta, que tiene seguidores, que dejó una huella en Renovación Nacional. Bueno, hablando de Renovación Nacional, ¿cómo está Renovación Nacional a todo esto? Porque no podría dejar de empezar a preguntarte, porque pareciera ser que ahora los partidos están un poco, yo diría, como submarinados, para decirlo en términos navales. Pero claramente Renovación Nacional es un partido que es relevante, un partido con más militantes, de hecho. ¿Cómo está eso? Bueno, es el partido más grande de Chile, efectivamente, en cantidad de parlamentarios, de alcaldes, de core. Hoy día estamos concentrados de lleno en el plebiscito, en
trabajar todos juntos para que finalmente no se apruebe una mala propuesta y también de acuerdo a la enorme mayoría, digo la enorme mayoría, pues supongo que son todos, pero puede haber alguien que no, para que después del plebiscito tengamos un camino constituyente acordado transversalmente. En eso está el partido hoy día concentrado a full. No estoy participando mucho de las instancias internas, ese es un tema así que debo reconocer, porque hoy día creo que lo importante es el plebiscito. Ahora, ¿qué va a ser Renovación mañana, pasado? Yo creo que lo único que tengo seguro es que Renovación institucionalmente se va a cuadrar con un nuevo proceso constituyente, o sea, con una nueva constitución. Nosotros hemos dicho en la Comisión Política, el Consejo General, lo dice la directiva en un documento, si gana el rechazo, vamos por una nueva constitución, no por reformar la actual, vamos por una nueva constitución, y eso creo que es lo que urge hoy día. Además, el partido intentando tender la mano al gobierno para avanzar en las reformas que el gobierno ha planteado, pero del otro lado no ha habido mucha proactividad, las reformas están todas frenadas hasta después del plebiscito, conocemos solamente ideas generales, pero nos encantaría que pudiéramos sacar adelante todos los políticos, porque para eso está la política, una buena reforma al sistema de pensiones, una buena reforma en la salud y la reforma tributaria que necesita el gobierno. Así que la disposición de Renovación es a colaborar, es a hacer una buena reforma, por supuesto, también poniendo nuestros puntos de vista e intentando dialogar para llegar a acuerdos en donde probablemente vamos a tener que ceder un poco todos. Mario. Preguntar, también justamente estabas diciendo lo que es la relación del partido con todo lo que es el desarrollo del programa de gobierno, esto antes de meternos ya de lleno en el tema del plebiscito el domingo, aprovechando eso. El gobierno ha retrasado la presentación de lo que es la reforma tributaria, aludiendo justamente a este escenario electoral. El presidente, antes de ayer en la noche, también tuvo algunos pequeños encontrones con el mundo de la minería, ¿no? El mundo más potente aquí en el país, que coloca muchos recursos, justamente mucha inversión, mucho trabajo. Hay algunos temas también pendientes con lo que tiene que ver con la reforma previsional, especialmente con el papel de la ISAPRE. ¿Cómo estás viendo tú ese escenario, justamente esa conversación, esa negociación que van a tener que tener la centroderecha, Renovación Nacional en este caso específico, con el gobierno para poder llegar a acuerdos? Más aún también considerando los equilibrios que están en estos momentos tanto en la Cámara como en el Senado. Yo creo que lo primero que destacaría, que es muy, muy importante, y eso quiero, ¿cierto?, empezar planteándolo, es que el ministro Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, que es el hombre fuerte hoy día del gobierno, ha dicho que gane el apruebo o gane el rechazo, las reformas se pueden hacer igual. Ese es un dato que estaba por algunos en el gobierno puesto en duda. Todos sabíamos que no era así, pero de todas maneras viene muy bien, ¿no es cierto?, la declaración que hace el ministro de Hacienda y nos dice a todos los chilenos que vamos a avanzar igual en las reformas, y si gana el rechazo, las reformas se hacen de todas maneras, o sea, se pueden con la actual constitución hacer estas reformas. Así que ese primer dato está bastante potente, porque nos también tranquiliza a muchos que estaban en la duda de qué pasaba si ganaba el rechazo, si quedaba todo frenado. Luego, el gobierno no ha sido muy dialogante todavía respecto del detalle de las reformas. Yo creo que tienen problemas ellos para ponerse de acuerdo, porque vemos a un socialismo democrático que es una de las coaliciones en una mirada más a la Comisión Marcel, por ejemplo, en materia de reforma previsional, y vemos al lote de la coalición de apruebo de dignidad más inclinada hacia un sistema de reparto. Entonces, yo creo que no se han podido poner de acuerdo. En eso, Mario, es importante recordar que este gobierno tiene, en la primera vuelta, Boris es una coalición, en la segunda vuelta se suma otra coalición, y por lo tanto hay dos mundos. Este es un gobierno con dos corazones, y uno de los corazones es socialdemócrata, el otro de los corazones va más a la izquierda. Entonces, hasta donde yo sé, nunca se ha hecho todavía el ejercicio de tratar de concordar, ¿cierto?, el camino que este gobierno va a seguir en las distintas reformas en general. Yo me imagino que en la tributaria, en la de pensiones ya se ha avanzado. Por eso algunos han planteado que querían una pura coalición y no se logró eso. Ahora, demorar la reforma previsional me parece un error,
porque hoy día la explicación es el plebiscito, mañana van a decir, mira, lo que pasa es que hay que elegir constituyentes de nuevo, y así vamos a tener siempre una explicación para no avanzar en una reforma que es urgente. Yo siempre he contado, mi papá después de toda una vida de trabajo, tiene una pensión de 200.000 pesos. Entonces, ¿cómo le explica uno a la gente en general que está con este problema? En todas nuestras familias tenemos casos similares, toda una vida laborando, malas pensiones, producto de distintos factores, que la reforma de las pensiones no sale porque no se ponen de acuerdo, porque se ponen a pelear, porque el gobierno la chutea. Así que yo espero que el gobierno dentro del mes de septiembre sí o sí dé a conocer la reforma, la de pensiones, la tributaria, parece que la de salud se va a demorar un poco más, y empecemos a trabajar. No, o sea, definitivamente. Mario, no puedo dejar de preguntarte, que tú planteas, bueno, Renovación Nacional, pero te quiero sacarte de Renovación Nacional, porque obviamente tú no estás representando el pensamiento de hoy día del partido, porque no estás en las instancias como decisorias. Pero quiero ir a tu capacidad de análisis, porque la verdad, digamos, con el tiempo te han transformado también en un muy buen analista, ya han dicho sea de paso. ¿Cómo está qué cosas tú rescatarías con tu pensamiento de derecha, ese pensamiento más social que tú tienes? Las cosas buenas que tiene la propuesta constitucional y que de alguna forma lo colocan sobre la mesa para poder empezar a discutir una nueva constitución ganando rechazo, conforme tú has señalado. ¿Cuáles son? Claro, porque o sea, no vamos a empezar todo de nuevo, hay toda una historia, todo un trabajo y también hubo toda una discusión al interior de este proceso constituyente. Sí, es muy importante destacar eso. Mira, pretender que la Constitución tiene todo malo es un tremendo error, porque hay cosas positivas. La propuesta que hizo los constituyentes. Que tiene todo bueno, yo creo que nadie dice eso, salvo a lo mejor te lieran en algún minuto, pero nadie dice que tenga todo bueno. Nosotros estamos por rechazar porque creemos que teniendo cosas buenas, las cosas malas son más y son más graves, son más importantes desde el punto de vista de que podrían impedir que las cosas buenas lleguen a concretarse. Entonces, tenemos un capítulo de derechos sociales que en general es bastante bueno, y que nos parece que es necesario que esté en una nueva constitución, partiendo por la declaración, ¿cierto?, de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso creemos que debe estar en la nueva constitución, y esto va a permitir que en un proceso constituyente, después de ganar el rechazo, no se parta de cero. Yo creo que hay que tomar las cosas positivas de la propuesta que hizo la presidenta Bachelet muy al final de su gobierno, las cosas positivas que tiene esta propuesta y, por supuesto, nuestra tradición constitucional de 200 años, que no es menor. Cosas positivas, los derechos sociales, por supuesto, el derecho a la salud, pero hay que tener cuidado de no establecer un programa de gobierno en la Constitución. Yo soy partidario del Plan Universal de Salud, yo soy partidario de que todos nuestros 7% vayan a un fondo solidario universal, más fondos públicos garanticen con eso un plan universal a todas las chilenas y chilenos. Creo que es lo correcto. Si la discusión con la izquierda está haciendo si es que vamos a tener que meternos todos en FONASA como quiere la buena mayoría de quienes gobiernan hoy día Chile, o vamos a poder elegir si yo me quiero ir a FONASA o quiero que el plan universal me lo dé alguien en el sector privado. Entonces, hay buenos derechos. El derecho a la vivienda, me hubiera encantado que dijera derecho a la vivienda propia, no lo dice. El presidente, a mi juicio, se ha equivocado, no ha actuado bien, cuando el presidente en declaraciones en cadena nacional, ¿cierto? No en cadena, pero sí en esta suerte de cadena que se arma en los matinales cuando habla el presidente de la República a las 11 de la mañana, dice, oiga, la nueva Constitución le garantiza a usted una vivienda propia y digna. Eso no es cierto. La Constitución no va a garantizar casa propia. Se rechazó expresamente que dijera casa propia. ¿Eso significa que no va a haber casa propia en adelante? No, tampoco es eso. Lo que hay que reconocer es que va a quedar a criterio del gobierno de turno. El debate fue muy claro. El debate se planteó, mire, sabe que lo mejor no es casa propia, es casa arrendada o en comodato o préstamo, ¿no es cierto? Porque y hay una frase muy, muy clara de varios constituyentes y también de algunos personeros importantes de gobierno, de que la señora Juanita necesita casa y por lo tanto hay que pasarle una casa para que viva de manera digna, pero probablemente si ella fallece, el hijo de la señora Juanita no necesita esa casa y por lo tanto sería un error que ella pudiera heredarlo. Ahora, ¿qué te dice la gente? Pucha, para mí una casa digna es la casa propia, porque es la que yo puedo arreglar, la que puedo encachar, la que puedo hacerle una remodelación. Bueno, pero en general tiene un catálogo de derechos sociales bastante bueno. Yo por ejemplo, soy partidario del ombudsman, del defensor del
pueblo. Es una figura que se usa en muchos países desarrollados y que sirve mucho para que la ciudadanía tenga con quién interactuar, para que a su vez lo represente frente al Estado y a las organizaciones que tienen, ¿no es cierto?, o funcionan con recursos públicos. Hoy día no existe eso. Está la Contraloría, por supuesto, pero que es una revisión de temas administrativos muy eficiente, muy buena y todo, pero no es lo mismo. Me parece bien los tribunales de control de pena, etcétera. Y por eso todas esas cosas positivas son la partida para el nuevo proceso constituyente. Cuando usted, estimada o estimado auditor, le digan que esto empieza de cero, que se va a demorar 2 o 3 años más, no es efectivo. Vamos a ir a una nueva constitución y tenemos un pie de partida, como te decía, en la propuesta de la presidenta Bachelet, en los buenos aspectos que tiene esta propuesta constituyente y también en la tradición constitucional chilena. Ahora, ¿por qué si tiene cosas buenas usted va a rechazar? Pregunta el millón. Vuelvo a insistir, porque son cosas buenas que yo valoro, pero las cosas malas son muchas, son muy importantes, son muy graves, y todas estas cosas buenas no van a poder funcionar si las cosas malas, ¿no es cierto?, son aprobadas. De acuerdo. Mario. Esta última semana de campaña ha estado jalonada con bastantes temas, con bastantes incidentes en distintas partes del país. Y ¿cómo ves tú cómo puede haber influido o estar influyendo todavía todo lo que sucedió, por ejemplo, el caso del cierre de campaña en Valparaíso, lo que pasó en Santiago con este encontrón entre los ciclistas furiosos con un grupo de guasos, lo que ha sucedido esta semana con el caso Yaitú, con su hijo, con todo este proceso de detención, el impacto que causó también por la violencia? Y lo que sucedió en el Congreso con el diputado de la carrera, que ya casi va para un perfil, sin querer juzgarlo anticipadamente, pero va casi para un perfil psicológico por todo lo que ha implicado la presencia de este diputado en el Parlamento. ¿Cómo ves tú cómo está influyendo todas estas cosas, todo esto que está sucediendo de cara justamente a la votación de este domingo? Mira, como cuestión general, se ve una polarización muy grande en las élites. No sé si en la calle o en la ciudadanía, porque yo he estado en terreno, he estado en Concepción, he estado en Chillán, he estado en Talca, he estado en La Serena, he estado en comunas más pequeñas en todas las regiones que te menciono, he estado en Santiago en Los Prados, he ido a Cerro Navia, he ido a distintas comunas, estuve en Santiago Centro esta semana, y yo no veo a la ciudadanía con ese nivel de polarización. Sí, por supuesto, cada uno manifiesta su opinión, su punto de vista. Yo soy de los políticos que caminando el centro de Santiago de lado a lado solo porque voy a hacer trámites, porque voy a atender clientes, soy abogado, y la gente se me acerca, que me conversa y me dice, oiga, Mario, ¿por qué está por el rechazo? Yo quería que usted estuviera por el apruebo, o Mario, qué bueno que está en el rechazo porque me parece que está malo, yo quiero, etcétera. Entonces hay una polarización sobre todo en las élites. Si uno ve el Twitter, se encuentra con personas que son extraordinariamente razonables, súper prudentes siempre, pero que hoy día están en llamas. Yo espero que esto se termine el 4 de septiembre en la noche. Ahora, el cierre de campaña en Valparaíso es una situación muy vergonzosa, pero no es creíble que ellos no sabían respecto a la performance, porque esta gente ya lo había hecho antes. Hay que reconocer abiertamente que hay un sector de la ciudadanía que tiene aversión por los símbolos patrios, porque cree que son cierto sinónimo de opresión y no sé cuántas otras cosas más les endilgan. Y nos encontramos con un sector de la izquierda más dura que suele hacer este tipo de acciones. No es primera vez que se ultraja la bandera en un acto de sectores de izquierda dura, no es primera vez que se plantea, ¿no es cierto?, el abortarlo todo como hacían ellos, así que no son creíbles las declaraciones y las explicaciones que ha dado el alcalde Char y su gente. Yo creo que mejor hubiera sido que diga, mire, ¿sabe qué más? Nosotros creemos esto, habría sido bastante más sincero. En el tema de los carretoneros, en el centro nos muestra una faceta compleja. Los carretoneros o carreteleros estaban autorizados, en una marcha autorizada. Hay gente que dice, pero ¿cómo se les ocurre ir con sus carreteles y sus caballos? Pero si así funciona el campo todavía y no, maltrato animal, perdón, esta gente que vive con sus caballos, que los cuida, se preocupa, etc. Yo por lo menos, si viviera maltrato animal, por supuesto, lo condeno. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que un grupo de personas, como estos ciclistas, se pongan de acuerdo para ir a impedir la manifestación pacífica de quienes piensan distinto. Eso, fíjate, al margen de quién tiene la culpa o no, porque eso tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado en el atropello y en las otras lesiones. ¿Por qué un grupo de ciclistas que no está autorizado
se va al centro justamente para impedir esta otra manifestación. Hemos visto imágenes para lado y lado. Yo espero que esto se investigue. Eso es lo que puse en Twitter, se me vino encima el mundo de la izquierda dura de inmediato. De hecho, dije en uno de los Twitter, hay un señor que se ve en la imagen que saca un arma, sea del tipo que sea, dije yo. Sea del tipo que sea. Yo no he dicho que sea un arma de fuego. Y fui muy cuidadoso con el Twitter. Pero hasta en diario de circulación nacional decían Desbordes, dijo que estaba un arma de fuego. O sea, la gente ya ni lee, solo critica. Entonces, esto nos muestra que también hay una intolerancia muy fuerte a que alguien manifieste opinión. O sea, si alguien me dice, mira Mario, va a una manifestación del apruebo a 2 cuadras de tu casa, yo haré lo posible porque les vaya bien, porque hagan su pega, porque no nos moleste nadie, que así funciona la democracia. El tema de la carrera, bueno, ahí hay un problema ya mayor. Se está desprestigiando el Congreso a nivel que yo no había visto. Yo conozco al diputado Alexis Sepúlveda, un hombre muy tranquilo. Uno podrá estar de acuerdo con él o no en política, pero no es un hombre agresivo. Nunca lo he visto, yo fui diputado con él, no lo he visto nunca en una actitud agresiva. En cambio, el diputado de la carrera, fíjate, yo lo dije en CNN, en una entrevista con Fernando Paulsen esta semana, ha sido acusado por varias parlamentarias, mujeres, de agredirlas constantemente, verbalmente en los pasillos, en Twitter, y hemos visto los Twitter de él muy, muy agresivos. Le agredió al diputado Manucheri, agrede ahora al diputado Alexis Sepúlveda, trata de estúpida a una diputada. Mira, yo lo que creo que si el diputado de la carrera de verdad está haciendo un mea culpa, debería buscar ayuda profesional, lo digo bien en serio. El problema es que al día siguiente, en vez de continuar con una actitud un poco más humilde, se compara con Jesucristo. Entonces, que lo echaron, José Antonio Kast lo hizo renunciar al Partido Republicano. Él mismo lo dijo, me obligaron a renunciar. Y ahora lo echan de la bancada del Partido Republicano. O sea, él quedó ahora como náufrago en el Congreso. Yo espero que el diputado de la carrera de verdad cambie su actitud y busque ayuda profesional porque no está en sus cabales, te lo digo con toda honestidad. Pero también es cierto, y tú que estás siempre conversando con parlamentarios y autoridades, que teníamos antes en el Congreso 1 o 2 personas que en cada lado que se gritaban, de lado a lado se interrumpían, se gritaban pesadeces, ¿cierto? Me dicen hoy día los parlamentarios que ahora hay 10 por cada lado, 15 por cada lado, y esto también genera una situación compleja que yo espero que se termine. ¿Sí? Y don Mario, a raíz de lo último que tú señalas, todas las encuestas de opinión plantean que los partidos políticos están mal evaluados. De hecho, esa mala evaluación dio paso a movimientos de organizaciones. De hecho, la propuesta constitucional ni siquiera menciona a los partidos políticos, sino que solamente habla de movimientos y de organizaciones. ¿Cómo se puede salvar? O sea, es obvio de que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. ¿Cómo se puede salvar los partidos políticos ahora? O sea, porque en el fondo son ellos los que van a tener que conducir todo este proceso. Bueno, los partidos tienen que ser ejemplo de comportamiento. Yo, siendo secretario general, Cristian Monker presidente, y después cuando me tocó a mí presidir, fuimos extraordinariamente duros con quienes estaban formalizados en casos de corrupción con la política. Renovación tomó medidas de inmediato. Ha cambiado un poco la cosa ahora, lamentablemente, pero bueno, nosotros tomamos medidas de inmediato y fuimos muy categóricos en esto. También respecto de quienes tenían actitudes, me acuerdo, concejal, alguna otra autoridad con actitudes contra la mujer de inmediato. O sea, los partidos tienen que dejar de lado esta solidaridad malentendida, estas actitudes, ¿no es cierto?, de grupos, de clan, y demostrarle a la ciudadanía que son instituciones que están pensando en el bien común, que están trabajando porque a la gente le vaya bien. Yo siempre he dicho que la principal fuente de desprestigio de la política son los políticos, cuando se pegan, cuando se insultan. Y también, Guillermo, hay un factor que se ve muy presente siempre. Uno escucha que el adversario siempre dice, oiga, Mario Desbordes está planteando esto porque está defendiendo a los ricos y te quieren robar. O Mario Desbordes, como dice un sector de la derecha dura, es un izquierdista disfrazado que se transformó en chavista y quiere destruir Chile. Te digo 2 cosas reales. Yo creo que lo razonable es decir, mire, ¿sabe qué? Este señor que está en el PPD, en el PS, en el Frente Amplio,
quiere lo mejor para Chile igual que yo. El punto es que su receta, su fórmula para llegar a lo mejor para Chile, a mí me parece que está equivocado, porque si no yo estaría con él, ¿no es cierto? Y por lo tanto debatamos las propuestas, debatamos las fórmulas, dejemos de descalificarnos, de pelear. Y hay un factor también muy complejo, que es lo fácil que es lograr tribuna cuando tú eres vociferante, cuando tú eres grosero, cuando tú eres una persona que produce escándalo. Decía, ¿no es cierto, Mario, una frase antigua, que un perro muerde a una persona no es noticia. La noticia es si una persona muerde a un perro. Entonces, finalmente, es noticia finalmente este tipo de cuestiones. Ojalá también podamos todos ayudar a que deje de ser noticia este tipo de situaciones y que también se destaquen las acciones buenas, porque está llena de buenas acciones, de buenas pegas, de buenos políticos transversalmente que todos los días se esfuerzan mucho por hacer de Chile un mejor país, pero eso no se nota porque no es noticia. Exactamente. Ahora, digamos, permíteme, Mario, digamos, quisiera un poco más tu opinión sobre por qué en el proceso constituyente, que tú yo sé que lo has seguido, finalmente se deja fuera a los partidos políticos y solamente se mencionan a los movimientos y organizaciones. De hecho, el tema electoral también queda fuera de la propia constitución. Es decir, ahí hay, yo creo que, o sea, digamos, y otras intencionalidades que están fuera del esquema democrático, a mi modo de ver, por lo menos. Yo creo que uno de los grandes aspectos negativos de esta constitución que nos proponen es que nos pone en el borde de que un populista del extremo que sea termine controlando el poder total. Y eso suena como raro, como fuerte, como casi sesentero, pero es verdad. Se desprecia la institucionalidad política. No se habla de los sistemas electorales. Se deja una Cámara de Diputados hiperpoderosa que puede cambiarlo todo con un quórum simple, o sea, con una simple mayoría en una elección, un diputado más y puede cambiar el sistema político, el sistema del poder judicial, puede cambiarlo todo. Entonces, ¿por qué? Porque se tomó la constituyente un sector de la izquierda muy dura, muy ultra, que no tuvo contrapeso y no tuvieron la valentía, la centroizquierda, de enfrentarlo y decirle no. Guillermo, tú eres cientista político brillante, muy destacado y podrás o contradecirme o confirmar lo que te voy a decir. Yo no digo que la izquierda se vaya a tomar después de esto el poder total gracias a lo que dice, a lo que plantea la Constitución. Puede ser la izquierda, puede ser la derecha, puede ser un grupo populista, y yo pongo siempre ejemplo, Maduro, Chávez, Cuba, ya los conocemos, pero Ortega en Nicaragua hoy día. Y pongo otro ejemplo, Putin en Rusia, que asume democráticamente, pero aprovechando una pequeña mayoría en la Duma y vacíos por aquí, vacíos por allá, termina finalmente controlando el poder total hoy día, en una de las potencias más grandes del mundo, que en algún minuto, ahí recordábamos a Gorbachev esta semana, después de la caída de la Unión Soviética, después del gobierno del presidente Yeltsin, que es una suerte de transición, se instala, ¿no es cierto?, este líder carismático que era Putin, que aprovecha todas estas ventanitas que en esta propuesta constituyente están y termina destruyendo la democracia. Y más aún, personas como Donald Trump, en la democracia más estable del mundo, más de 200 años de democracia, personas como Donald Trump, con una constitución como esta que se está proponiendo, con un votito más en el Congreso, no tengo duda que arrasaría con la institucionalidad democrática. Entonces, yo creo que ha habido una actitud muy populista, una aversión a las instituciones. A Carabineros se le trata pésimo en la Constitución, solamente por una actitud de venganza o de ignorancia. Pues yo escuché al constituyente Baza decir que el Carabineros sea una institución de carácter militar, no militar, era porque tenía, ¿cierto?, esta doctrina de guerra donde el enemigo era el ciudadano. O sea, eso es mentira. Y a los partidos políticos se les maltrata porque, bueno, se han hecho maltratar. Pero ayer me preguntaba en un programa de televisión anoche, que terminó bien tarde, Tomás Mochati, me decía, ¿pero usted no cree que esta constitución nos trae la nueva política, no la antigua política, los políticos tradicionales, etcétera? Y la verdad es que yo le respondo de vuelta, ¿cuál es la nueva política? ¿El señor Rojas Vade, que se inventa un cáncer? ¿Este señor que vota desde la ducha? ¿Esta gente que insultó el himno nacional? O sea, ¿cuál fue la actitud que primó en la convención? Y por eso
Eh, por eso se debilita tanto la institucionalidad, Guillermo, y eso es lo que a mí me asusta mucho. Y te vuelvo a insistir, Mario, esto es peligroso no solo porque el Partido Comunista nos va a llevar a transformarnos en Venezuela, si puede que no sea el Partido Comunista, capaz que sea otro sector de extrema al otro lado, un populista, el que aproveche las ventanitas y termine dinamitando la democracia. Exactamente, es la emergencia de minorías intensas que finalmente, siendo minorías, intentan hacer creer de que representan a toda una mayoría. Mario está ahí. Sí, sí. Ahora, viendo todo el escenario previo, pongámonos en el caso del día 5 de septiembre. ¿Ah? Independiente de que gane el apruebo o el rechazo, ha salido ya una corriente bastante fuerte de lograr este acuerdo transversal. ¿Ah? Una de las figuras que ha movido bastante este tema ha sido el presidente de la Cámara de Diputados, tratando de lograr este acuerdo, y eso justamente me recuerda una nota que escribimos esta semana respecto de que el PPD pareciera de alguna otra forma estar detrás de todos estos movimientos que había últimamente, primero, por ejemplo, en el caso del sector oficialista, del aprobar para reformar, que apareció así de la nada en un rincón que nadie quería, y de repente se transformó como bola de nieve en lo que la lleva ahora. Y ahora este tema del acuerdo, por ejemplo, un acuerdo transversal, eh, ¿cómo, qué tienen que hacer los partidos políticos justamente para llegar a este acuerdo, para conversar, qué tienen que hacer con el gobierno para lograr un acuerdo? Justamente, Gara, como decías tú previamente, de que tiene que haber un proceso transformado, tiene que haber crear una nueva constitución igualmente, ¿ah? Llevar adelante esto. El mismo presidente de la Cámara nos decía la semana pasada en una entrevista que le hicimos, que en este momento los quórums que existen dentro del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, este tema de los 4/7 permitían eventualmente prescindir de los extremos, si es que estos extremos no estaban de acuerdo, o sea, y aludiendo directamente tanto al Partido Republicano por una parte como al Partido Comunista por el otro, y poder trabajar en este acuerdo. ¿Ah? Y justamente, insistiendo también con el tema de pregunta, todo esto cruzado por esta pugna o por esta discusión o por estos epítetos de repente de la nueva política, de la vieja política, que dicen que nuevamente los políticos o antiguos se van a hacer cargo, van a hacer esta famosa cocina, como se le llama, para poder llegar a un acuerdo que les convenga a ellos para mantener de una u otra forma el statu quo. ¿Cómo poder arreglar todo este panorama? ¿Cómo poder discutirlo? ¿Cómo poder conversar con el gobierno para que el gobierno también ceda? Y pensando esto en el caso que pueda ganar el rechazo, o también como para que los partidos de Chile Vamos cedan también en caso que gane la prueba para llegar a un acuerdo que permita hacer una constitución para todos, que es justamente una de las críticas que se le ha hecho a todo el proceso constituyente anterior que nos entregó esta propuesta constitucional. Bueno, yo firmé el acuerdo el 15 de noviembre y lo hicimos buscando una constitución que ojalá representara a la mayoría de los chilenos. Por ahí algún par de contradictores de Twitter me decían, no, las constituciones no les corresponde eso, son solamente marcos legales, ¿no es cierto?, que orientan todo lo demás en el país. Eso no es cierto, lo simbólico siempre es muy importante. Bueno, justamente hemos tenido problemas en el último tiempo porque el tecnócrata, ya sea económico, el mundo, incluso la ciencia política, algunos, Guillermo, no es tu caso, no comprenden lo importante que es el factor simbólico. La Constitución tiene un rol simbólico básico, importantísimo, que es ser este gran paraguas debajo del que nos cobijamos todos, en el que nos sentimos identificados, el que nos orienta, el que nos muestra el camino a seguir, ¿no es cierto?, como país, como nación. Por eso yo estoy de acuerdo en que estén los derechos sociales puestos en la Constitución. Por eso me complica que incluso se haya hecho la bajada, no solo de lo que es el derecho social. Por ejemplo, el derecho a la pensión. Derecho a las pensiones tienen que ser pensiones dignas, solidarias, suficientes. Esos son principios. Perfecto. Pero a renglón seguido, los constituyentes determinan cuál es el sistema de pensiones. Y pese a que yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se plantea ahí, creo que es un error poner los sistemas, los programas de gobierno, ¿no es cierto? Porque pasamos de una constitución de derecha a una de izquierda y eso no es bueno. Entonces, en ese contexto, yo creo que el gobierno renunció equivocadamente a su rol de conducir este proceso. El gobierno se transformó en un activista más del apruebo, se metió en la trinchera, se remangó la camisa, ¿no es cierto?, y se embarró entero en esta discusión sobre el apruebo y el rechazo. Ese no era el rol del gobierno. Se equivocó lamentablemente el presidente Boric. Ellos mismos pusieron una piedra gigante en su cuello
con una soga diciendo, mire, si gana el rechazo no podemos gobernar, no podemos cumplir nuestro programa. Lo planteó la ministra Vallejo, lo planteó el ministro Jackson. Nuestro programa depende del apruebo. Entonces, es una suerte de chantaje a la ciudadanía diciéndole apruebe o no va a tener nada de lo que le hemos prometido. Yo valoro que hace varios meses ya, yo en junio recuerdo haber leído la primera columna de José Toro, que es el secretario general del PPD, en el diario, un diario electrónico. En junio ya José Toro venía diciendo, señores, esta constitución propuesta tiene cosas malas y por lo tanto aprobemos, pero convengamos que hay que reformar inmediatamente una serie de aspectos. El PPD, Natalia Piergentili, su presidenta también, empezaron a empujar esto y a esto se sumó también después el Partido Socialista. Yo hubiera querido, y lo dije muchas veces, que el presidente Boric liderara un gran acuerdo para que transversalmente las fuerzas políticas dijeran, si gana el apruebo, esto vamos a reformar. Y si gana el rechazo, transversalmente las fuerzas políticas acordaran, este es el camino a la nueva constitución. El problema es que el presidente solo se puso de acuerdo con su sector, el Partido Comunista ejerció un derecho a veto, muchas de las cosas que el Partido Socialista y el PPD plantearon públicamente que había que reformar quedaron fuera. Entonces, si gana el apruebo, ¿qué pasa? Lo que debería suceder, si gana el apruebo, es que vamos a tener que buscar un acuerdo, las fuerzas democráticas de centro y centro-derecha con las de centro-izquierda e izquierda, para ampliar la cantidad de reformas que se acordó con el Partido Comunista. En los pasillos de la Moneda, tú sabes que se supo, ¿no es cierto?, que en el comité político la semana pasada, la presidenta del Partido Socialista les dijo a los comunistas, vamos a tener que reformar cosas con o sin ustedes. Entonces, yo espero que eso sí se cumpla. Ahora, el problema es que estas reformas requieren permisos, quórum muy altos, requieren cierto consulta que autoriza, ¿no es cierto?, en el caso de los pueblos originarios. Y yo no le tengo miedo a los pueblos originarios, todo lo contrario. El problema es que la mayoría, la enorme mayoría de los pueblos originarios ni siquiera votó en el padrón de los pueblos originarios. Guillermo, yo he puesto este dato sobre la mesa. Fíjate, votaron 80.000, 90.000 personas en el padrón de los pueblos originarios. Son 1.700.000 personas. ¿Sabe el ejercicio que hice, Guillermo Mario? Yo fui cuando estaba en la locura de la precandidatura a presidente, recorrí la 9ª región y después me junté también con personas en Victoria, Angol, Petrusquén, Cañete. Y cuando conversaba con el Lonco le decía, oiga Lonco, pero con todo cariño, aquí ¿le gusta su constituyente? No tengo nada que ver con él yo. Pero ¿cómo? Si usted votó. No votamos. Yo no voté ahí, yo voté en el otro padrón. ¿Por qué tengo que votar en un padrón distinto? Me decían los dirigentes mapuches. Y sabéis que eso me prendió la ampolleta y empecé a consultar. Y yo te aseguro que si alguien hace el estudio, tomando los libros de votación, revisando, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con mucha gente del mundo de los pueblos originarios que sí votó en la elección de constituyentes, pero no votó en ese padrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta consulta, finalmente, como se hizo, por ejemplo, ahora en el proceso, terminaron votando menos de 10.000 personas. Entonces, cuando tú tengas que reformar cosas en la Constitución que afectan a los pueblos originarios, según lo que dice la Constitución, hay que hacer una consulta indígena. Van a votar los activistas duros de siempre. Entonces, va a ser muy difícil reformar, Mario. Va a ser muy difícil reformar porque finalmente todo afecta. Reponer el estado de emergencia, por supuesto que afecta a los pueblos originarios. Un dato chiquitito que quiero dejar sobre la mesa. Si se aprueba esta constitución, una vez promulgada, al día siguiente se termina el estado de excepción en la Araucanía. No se puede. El estado de catástrofe, como han dicho ellos, no es el que se puede usar acá y el Contralor se los va a rechazar. Entonces, al otro día nos quedamos sin estado de emergencia. Bueno, si gana el rechazo, tenemos que producir este acuerdo transversal. Yo soy partidario de ir a una elección de constituyentes, no estar haciendo un nuevo plebiscito. Yo no pasaría normalmente por un plebiscito porque ya votamos a prueba. Yo voté a prueba el 80% de los chilenos y queremos una nueva constitución. Ahora, en esa nueva elección de constituyentes, ¿vamos a mantener la norma de los pueblos originarios tal como está? En mi opinión, no. En mi opinión, ¿tiene que haber escaños reservados? Sí, pero estrictamente relacionado a la cantidad de votos válidamente emitidos. Y si los pueblos originarios en su elección nacional tienen 80.000 votos, bueno, habrá un escaño. Eso es lo correcto, porque te vuelvo a insistir, la mayoría de los electores de pueblo originario no votó en ese padrón. Vamos a tener estas listas independientes, vamos a tener de nuevo los Rojas Vade, las tías Pikachu, etcétera. Yo creo que eso fracasó. La gente lo percibe como un fracaso. Y por lo tanto, yo creo que habría que plantearse en términos de que el independiente que quiera ir,
Bueno, la norma general está ahí, puede ir un candidato independiente, junte la firma, va de candidato. Hacer lista y cosas por el estilo, la lista del pueblo fue un fraude. La lista del pueblo fue una organización de fachada instrumental de cierto partido que todos conocemos. Y por último, cuidado con la dinámica que se está dando dentro del gobierno, porque efectivamente, como tú dices, de extremo a extremo se oponen a esta reforma. El Partido Republicano se opone, pero el Partido Comunista se opone más duro todavía. Y ayer le escuchamos una frase al don Guillermo Tellier que dice, si el resultado es estrecho, hay que salir a la calle a defender el resultado del plebiscito. Eso es una amenaza. Y no nos olvidemos que el mismo Guillermo Tellier, antes de saber que la constituyente iba a quedar a la pinta de él, también llamó a rodear la constituyente, que durante el estallido social llamó a derribar al gobierno. Entonces, cuidado, porque ganando el rechazo, ganando el apruebo, va a haber una tensión tremenda dentro de las coaliciones de gobierno, porque Tellier se va a oponer a que haya más reformas de las que él quiere permitir. No me refiero a Guillermo Tellier como persona, me refiero al Partido Comunista. Y también es probable que en el caso de que gane el rechazo, él quiera imponer ciertas cosas, como mantener esta fórmula de los pueblos originarios que a él le acomodó mucho. No, definitivamente. Mario, digamos, permíteme, digamos, ya el tiempo ha pasado volando. Permíteme dejarte comprometido para otra entrevista, para poder ver, bueno, qué es lo que viene posteriormente, una vez que tengamos ya los resultados y veamos todo el esfuerzo, porque estoy seguro que van a haber novedades. Así que, digamos, bueno, entre novedades me refiero por proceso de negociación, los conflictos al interior de cada una de las coaliciones, los compromisos que va a tener que asumir el presidente Boric, que cualquiera de las dos instancias que gane, y la forma en que va a tener que conducir el gobierno, básicamente. Así que te quiero agradecer y te dejamos liberado ya para que puedas hacer tus otras actividades, y muy agradecido por digamos, tu aceptación a esta entrevista. Nos quedamos acá, vamos a una brevísima pausa y volvemos de inmediato. Ya, de regreso, digamos, nuevamente las cartas sobre la mesa, una entrevista muy entretenida y muy, yo diría, reveladora respecto a argumentos que usted puede tener para estar por lo apruebo o rechazo. Obviamente Mario Desbordes está por el rechazo, lo dijo claramente, pero también argumentó varias cosas respecto a la situación política que merecen que usted la pueda conversar en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus círculos cercanos. Nosotros acá estamos con Salesforce, al que tiene un sistema de mensajería que ni le explico, si usted es pequeña empresa, mediana, mini, esa mensajería se llama Slack. Yo he tenido oportunidad de conocerla en una empresa, dicho sea de paso, y funciona espectacular. Digamos, cada ejecutivo, cada persona que está con la plataforma Slack puede saber todo lo que está pasando en términos financieros, en términos de la relación con los proveedores, la situación de los puntos de venta, el tema de lo que es la distribución, el tema de almacenaje, el control de bodega, el control de inventario, para decirlo, digamos, en la forma precisa. Todo eso usted lo tiene en Slack. Slack es una plataforma de mensajería que le ofrece Salesforce y que es francamente muy buena, se la ha recomendado muchísimo. Grandes empresas y grandes instituciones también, no solamente yo diría empresas que venden servicios o bienes, sino que ONG también la usan bastante a Slack porque le permite mantener todas las cosas en un solo lugar. Entonces, así usted no se cambia de WhatsApp a Telegram, después tiene que ver el correo, después tiene que cerrar esa aplicación para abrir otra y ver otra cosa, abrir un documento que está, digamos, que se le olvidó cargar el software en el teléfono, no lo puede. Bueno, Slack le soluciona todas esas cosas. Visite salesforce.com/mx, como lo ve en pantalla, para que sepa más sobre eso. Don Mario, nos quedamos solos. ¿Qué sé yo? Digamos, la política se está quedando sola, no sé qué cosas vamos a hacer, pero ¿qué me dice usted? Bueno, aquí en Chile los políticos están bastante confusos, están bastante, bueno, en realidad más que confusos, están preocupadísimos de lo que va a pasar este domingo, de lo que va a ser la elección, así que también hay que un poco disculpar el nerviosismo que impera en estos momentos en la mayor parte de la clase política, no en todos, porque han ocurrido algunas cosas que conversamos con don Mario Desbordes, justamente que no vienen al caso, que son realmente vergonzosas, especialmente en el Congreso, pero el mundo político en general está preocupadísimo porque lo del domingo es una borrón y cuenta nueva de una u otra forma. O sea, va a influir decisivamente lo que se viene en el proceso histórico del país y por lo mismo la gente tiene que participar. Y también lo que se elija en esta elección va a marcar lo que van a ser los próximos años, para bien o para mal, cualquiera de las dos opciones, eso tengámoslo claro. O sea, todo va a depender cómo se lleven adelante los procesos que se marquen a contar el día 5 de septiembre, así que, pero lo principal es que la ciudadanía participe.
¿Mm? No, eso es fundamental, definitivamente, pero Y, pensar que Chile, digamos, o que el mundo quiera alrededor de Chile sería francamente de una soberbia incalculable. o sea, ¿para qué decir lo que ha pasado esta última semana en el mundo? Principalmente centrado en Europa. O sea, aquí en Latinoamérica no nos quedamos. Tenemos lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Argentina, las primeras semanas del gobierno de Petro en Colombia, pero en Europa obviamente está la preocupación principal, por un lado, por lo que es obviamente la guerra que está en este momento entre Ucrania y Rusia, la famosa contraofensiva ucraniana que parece que al fin comenzó, que hay bastante neblina informativa en ese sentido con el ataque, pero también tenemos lo que sucedió con el fallecimiento esta semana de una figura pero paradigmática de la política mundial que marcó lo que fue el fin de la Guerra Fría a nivel mundial. Estamos hablando de Mikhail Gorbachev, que obviamente, Guillermo, tú conoces bastante bien lo que ha sido su influencia a nivel mundial, lo que significó un cambio geopolítico, pero brutal en el mundo, en Europa en general, un cambio total de paradigma político. ¿Qué más podemos decir? O sea, Gorbachev para bien, o sea, en Occidente es visto casi como con reverencia, en muchos países de lo que es la antigua Unión Soviética, que nacieron de la antigua Unión Soviética, lo ven con bastante recelo, incluso con bastante escozor respecto a lo que fue su participación. Véase, por ejemplo, lo que fue la independencia de los estados bálticos, lo que sucedió en Asia Central, lo que ha pasado de aquí en adelante con Ucrania, por ejemplo, hasta llegar al conflicto hoy. Tú lo tienes muchísimo más claro que yo, lo que es justamente esta figura de Mikhail Gorbachev. Exactamente, efectivamente lo que hace, digamos, en la práctica Gorbachev es colocar dos grandes planes sobre la mesa porque visualiza de que la Unión Soviética en aquel minuto está perdiendo, digamos, terreno y espacio geopolítico y geoeconómico frente a Occidente. Y ahí plantea la perestroika, que eso es un plan de reforma económica, y la Glasnost, que es un plan de reforma cultural, donde tiene mucha importancia la libertad de expresión, generar más espacio de libertad, menos control del Estado en el mercado, en el caso de la perestroika. Y finalmente quedó, digamos, y logró avanzar en algo en la Glasnost, pero no en la perestroika, que terminó siendo un fracaso. ¿Ya? Y eso da cuenta de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, ¿no es cierto? Donde extrañamente en Alemania Oriental, mientras cae el muro de Berlín, estaba una señora que se llama Angela Merkel. Y, digamos, el encargado de la KGB ahí era un señor que se llama Vladimir Putin. ¿Ya? Entonces, y de ahí empieza, digamos, bueno, ahí Gorbachev además logra unos acuerdos más importantes en términos de control de la proliferación de armamento nuclear con Ronald Reagan en su minuto, a razón por la cual, por esos dos elementos que finalmente permiten la desintegración de la Unión Soviética, le dan el Premio Nobel de la Paz. Le dan el premio Príncipe de Asturias. Bueno, una serie de premios que se transforma en un gran conferencista en Occidente, porque en Rusia no lo quieren mucho. O sea, de hecho estaba en duda si acaso el funeral de Gorbachev iba a ser un funeral de Estado o no, finalmente lo va a hacer. Pero claramente él vivió aislado digamos, en Rusia. Y bueno, la actuación de Gorbachev tiene un impacto positivo a nivel occidental, negativo al interior de lo que es Rusia, o lo que era la Unión Soviética en aquel minuto, porque permite finalmente su desintegración. Después de Gorbachev viene Boris Yeltsin, quien, digamos, transita por los túneles del poder digamos, ya de Rusia en aquel minuto, digamos, los túneles de corrupción, una serie de cosas, o sea, digamos, muy cuestionado, y todo eso que empieza con Gorbachev permite que Vladimir Putin de la KGB vaya, digamos, construyendo sus propios pasadizos, sus propios laberintos políticos dentro de la KGB, del Comité Central, hasta que finalmente logra llegar al poder y se entrona ahí hasta el día de hoy. Digamos, jugando con la Constitución, era presidente, no podía ser reelecto, entonces fue primer ministro, cargo que hoy día tiene Medvedev, por ejemplo, quien fue su alfil para que pudiese reemplazarlo. Entonces, ahí se plantea que Gorbachev se le considera un traidor dentro de Rusia, porque él entró al Comité Central del Partido Comunista para llegar a ser presidente, pero finalmente muchos consideran en Rusia de que vendió la Unión Soviética al capitalismo. Cosa que llega Putin y Putin se salta al Partido Comunista y vuelve a tomar las raíces culturales y religiosas de Rusia. Entonces va a todo el imperio ruso, a toda la época zarista,
qué es lo que le da la identidad ahora y que, en cierta forma, le ha ido creando una propia ideología, que es una mezcla entre religión, Partido Comunista, hay varias otras cosas más, nacionalismo, dentro de una Rusia que tiene al menos 19 etnias distintas, 19 culturas distintas que están justamente dentro de todo ese gran territorio. Yo le recomiendo que vea el mapa y vea el territorio que tiene Rusia, que no es un tema menor. ¿Ya? Entonces, yo diría que el Gorbachev se transforma en un ídolo de Occidente, pero no necesariamente en un reconocido líder al interior de Rusia, Mario. Y eso es lo que sucede en Europa, es el legado que nos ha dejado Mikhail Gorbachev, y característico con su peladita, con su manchita que tenía acá en la cabeza, que fue objeto de adoración, de bromas, de burlas eternas también por lo mismo, pero más allá de eso, lo que fue políticamente, como bien dices tú, es un impacto inmenso, brutal y que significó un cambio total de la política a nivel mundial. Pero la política a nivel mundial no solamente se ve en Europa, no solo se ve en Europa del Este, estamos también aquí en Latinoamérica, estamos pasando también por nuestros propios avatares políticos de diversos signos, como te decía, Colombia, Argentina, pero en Brasil comenzó ya la campaña presidencial en pleno y con las declaraciones brutales del actual presidente Jair Bolsonaro, que metieron en la bolsa inclusive a nuestro presidente Gabriel Boric con declaraciones bastante polémicas respecto a lo que fue el 18 de octubre, pero más allá de eso habla del clima de polarización que se está viendo en este momento en Brasil, tanto por Bolsonaro por una parte como por Lula da Silva, que vuelve por sus fueros, que pareciera que es el candidato favorito para ganar, pero hay todo un escenario, hay toda una carrera por correr igualmente, porque la derecha en Brasil igualmente es muy poderosa. Exactamente, una derecha poderosa, que se ha sentido cómoda detrás de Bolsonaro, particularmente la derecha más dura. Tradicionalmente Brasil era gobernado por partidos socialdemócratas o esa tendencia. Fernando Henrique Cardoso es el mejor ejemplo de ello, cuando Lula da Silva representa una centroizquierda progresista, con la cual el presidente Boric incluso siente que sería muy buena noticia que Lula fuera el presidente tal cual está Petro. Pero a su vez también el presidente Boric ha sido cauteloso de no jugarse completamente, salvo indicar ese deseo que tiene, pero porque sabe perfectamente bien que dentro de Brasil las fuerzas políticas no está todo tan claro. Es cierto, Lula es un líder, pero tiene un partido de trabajadores que está fragmentado y dividido. Digamos, Jair Bolsonaro tiene el apoyo de un sector de la derecha en términos, yo, sin cuestionamientos al respecto al tipo de gestión que está realizando, teniendo presente que Jair Bolsonaro viene de un partido pequeño dentro de Brasil. Jair Bolsonaro no representa un gran partido, por lo tanto tiene que, de alguna manera, negociar con el resto, con la socialdemocracia particularmente brasileña, para poder tener un apoyo. Y la opción que ha tomado es que está concentrado en la seguridad, en la familia y en las tradiciones. Es decir, un discurso bastante nacionalista, si se quiere, como en muchos sentidos, y es ahí donde ha concentrado para poder colocar a Lula al otro lado. Y Lula lo que ha hecho es plantear de que su gobierno, su campaña es por la esperanza. O sea, y yo, a mi modo de ver, de análisis, digamos, Lula tiene como con esa palabra de esperanza que apunta a lo emocional, apunta, qué sé yo, a lo empático, finalmente puede tener la capacidad de poder juntar los votos necesarios y probablemente es eso lo que se está reflejando en la encuesta que lo da como favorito para la elección, que si mal no recuerdo, el 6 de octubre, digamos, en el 6 o 7 sí, 6 o 7 de octubre, no, digamos, en Brasil. En algún momento se habló también de los problemas que podía implicar una polarización dentro de las mismas Fuerzas Armadas de Brasil, aunque cabe recordar en ese caso, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Brasil bajo Lula tuvieron un impulso bastante importante. El presidente anunció planes faraónicos de modernización de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, del Ejército. Claro, después con la crisis política y también la crisis económica, muchos de esos planes quedaron enterrados. Pero da una idea también de que no se puede hablar también en caso de conflicto, de que las Fuerzas Armadas podrían tomar algún tipo de partido en esa situación política. Y antes que se nos acabe, un pequeño recordatorio también por lo que está sucediendo en nuestro vecino Argentina, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está en este momento enfrentando gravísimos problemas judiciales. Es algo que se viene arrastrando de muchos años atrás.
No en balde de lo que ha sido el gobierno tanto de su fallecido marido, y después de ella en la presidencia desde 2003 hasta 2015 estuvieron jalonados con muchas acusaciones de corrupción, no todas comprobadas, otras tapadas por fallecimientos muy convenientes de fiscales, atentados varios, y ahora pareciera que nuevamente estalló todo el tema y la figura de Cristina Kirchner está en este momento bastante complicada y también está polarizando cada vez más la situación política en el interior argentino. Exactamente, digamos, de hecho el tema con Cristina Kirchner empieza con, con dos acusaciones de corrupción, 12 juicios realmente que después terminan en 5 y finalmente el único que llega a la etapa de alegato que está hoy día y con acceso a una sentencia es esta corrupción porque donde se habría echado a bolsillo, por decirlo en términos muy normales, 1.000 millones de dólares, digamos, dentro de todo lo que se le acusa. Y hay bastante evidencia. Ahora bien, Cristina Fernández ha dicho que este es un juicio político mediático y que no es un juicio real. De hecho, ella plantea de que hay una persecución, digamos, que sé yo, que viene de la fiscalía y que viene de todos los que odian al peronismo, a Kirchner, al kirchnerismo, y todo eso. Tanto es así que logra en la práctica, ¿ah? Digamos, tener el apoyo de varios presidentes, ¿ah? Incluidos, qué sé yo, Lula, ¿ah? Digamos que van y sacan una declaración conjunta para apoyarla, ¿ah? En términos de que lo que ella quiere transformar este juicio en un juicio político que va contra el progresismo en América Latina. Vamos a ver cómo le va, ¿ah? Pero al menos son tres presidentes y expresidentes que están en esta lógica y vamos a ver qué sucede ahí. Pero evidentemente, si la Cristina Fernández es condenada, la condena se sabría a finales de este año, pero no, digamos, no se podría hacer efectiva porque ella cuenta con fuero, ¿ah? Por ser vicepresidente y presidente del Senado. Recién se podría hacer efectiva esa condena, ¿ah? En diciembre del año 2023. Pero eso va a depender porque todavía queda, sería la condena en la primer tribunal. Luego quedan todos los recursos en más o menos en la Corte hasta llegar a la Corte Suprema. Eso significa que este caso a partir de ahora puede demorar entre 6 y 10 años más. ¿Ya? O sea, Cristina Fernández tiene 70 años. En Argentina, digamos, una persona con esa edad, por mucho que esté condenada, se le permite pasar su condena en la casa, no en la cárcel. ¿Ya? O sea, en consecuencia, o sea, cabe la posibilidad de que nunca sea condenada. Y el otro debate que se coloca sobre la mesa, que no deja de ser interesante, es el tema del indulto. Si Aníbal Fernández la puede indultar o no. Para que la pueda indultar, tiene que pasar todo el proceso condenatorio, y ser ratificado finalmente por la Corte Suprema. Por lo tanto, cuando sea momento de poder hablar de indulto, Aníbal Fernández no va a ser presidente de Argentina. Entonces todo hace pensar de que los derroteros argentinos para este tipo de problemas, como ha sucedido con el asesinato o la muerte autoproducida de Niman, que es el fiscal, que sé yo, respectivo, que está investigando todas esas cosas, donde están metidos los sistemas organismos de inteligencia, policía, etcétera, fiscales, etcétera. Bueno, esto va a quedar probablemente en un relato que va a dar cuenta a las nuevas versiones, ¿no es cierto?, de realismo mágico, pero esta vez basado en Argentina. Así que yo diría que hay bastante rato. Y lo otro, entender que la política argentina no funciona como ninguna otra en América Latina. El sistema político argentino y las lógicas políticas argentinas tienen lógicas propias, que no son comparables ni con Chile, ni con Perú, ni con Colombia, ni con Brasil, con ningún país. Eso por si acaso, porque hay una historia política y una cultura política muy distinta al resto de los países de América del Sur, Mario. Claro. Ahí estamos entonces, lo que fue el panorama internacional ahí, Guillermo, y por hoy ya se nos está acabando ya el tiempo, se está acabando el tiempo del programa y se está acabando el tiempo para votar ahora este domingo. Sí, por favor, no, tenemos que decirle a todos, vaya a votar, vamos, comprométase con la democracia, comprométase con el voto. Es cierto, al día siguiente vamos a tener que dialogar, pero hagamos eso, o sea, votemos y dialoguemos. Digamos, no dejemos que las cosas pasen, porque no es el momento para eso. Entonces, pero comprométase, si usted va a votar a prueba o a votar rechazo, vaya y hágalo, pero después sepa que tiene que dialogar con los otros. Y tenemos que construir un país entre todos. Y eso, digamos, yo diría que es lo fundamental.
Y a usted que nos está mirando digamos, por todo lo que son nuestras plataformas propias, Twitter, Facebook, YouTube, o por Ñublevisión, por Radio Nunguén, y por toda la plataforma de TV Mundo. Que tenga buen fin de semana, digamos, y nos vemos la próxima.